Estás escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. El dibujo para mí no es lo más importante, es algo que se puede modificar, incluso en el transcurrir de un partido, pero lo más importante es que tu equipo juegue bien y que le saques el máximo rendimiento a ese equipo y a los jugadores que tienes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de Táctica y Sistemas de The Coach's Voice en español. En este programa nos estaremos entrando en la figura de José Bordalás. José Bordalás cumple y siempre con un sobresaliente en letras mayúsculas. Lo mismo podemos decir también de Álvaro Romeo. ¿Qué tal, hombre Álvaro? ¿Cómo estás? Yo creo que la comparación no se sostiene. O sea, yo soy de suficiente, bien como mucho, y ya está, lo dejamos ahí. Pero bueno. No, pero hay que tener autoconfianza, eso nos dirían nuestros invitados al podcast, ¿no? No, yo la tengo, pero también soy realista, ¿eh? O sea, sé cuál es mi lugar en el mundo y José Bordalás está en un sitio y yo estoy en otro, pero bueno, sí. Hola a toda nuestra audiencia. Como bien dices, Luis Fernando, Bordalás siempre ha cumplido y con nota, como por ejemplo cuando llevó al Getafe a la Europa League y allí derrotaron a un gigante del fútbol como el Ajax, un Ajax que un año antes había sido semifinalista de la Liga de Campeones. Y también tengo que recordar que Bordalás llegó al Valencia a la final de Copa de 2022. Lamentablemente para Bordalás y para el Valencia no pudieron ganarle al Betis, pero sí, Bordalás generalmente obtiene buenos resultados en sus clubes. Él es un entrenador forjado desde abajo, en el fútbol más modesto, hasta convertirse en un técnico de élite. Pues fue un jugador de categorías inferiores y cuando comenzó como entrenador, pues empezó a subir hasta llegar a la máxima división. En este primer bloque también nos acompaña Héctor García, quien estuvo sentado allí con José Bordalás en una entrevista en The Coach's Voice en español, en esa clase. Hola Héctor, ¿qué tal? Hola Luis Fernando, hola Álvaro, hola a toda nuestra audiencia. Sí, así es, estuvimos con él justo antes de esta segunda etapa en el Getafe. Creo recordar, si no me falla la memoria, él llegó en mayo, marzo de 2023, voy a confirmar, sí, marzo de 2023, soy máximo con las fechas. Y allí estuvimos en Valencia grabando con él en esa clase magistral y esa entrevista. Y bueno, yo tengo que decir que José nos ganó a todos, es una persona, y ahora nuestros invitados nos contarán, es una persona en el trato cercano, es espectacular, es muy divertido. Nosotros nos lo pasamos muy bien, al margen de grabar nos lo pasamos muy bien. Y yo destacaría de José Bordalás. Ha dicho Álvaro, ese partido hace referencia al Ajax, pero justo después, en ese mayo de 2023, José llegó a un Getafe en condiciones complicadas, todo el mundo lo daba seguro ya en segunda división porque el equipo no iba bien, y José Bordalás en ese momento decide tomar el Getafe, una apuesta súper arriesgada, como digo, todos estaban por hecho que iba a defender. Y me acuerdo, ¿no?, ese primer partido en el Coliseum ante el Celta, el Getafe ganó 1-0, un partido muy muy sufrido, y consiguió la salvación, un milagro de uno más de Bordalás, y desde ahí repitió casi la historia de la primera etapa, desde abajo subió el equipo y tiene al Getafe en la situación que tiene ahora de ya casi salvado, y es un equipo que mira con unos miembros más, mira más hacia Europa que hacia los puestos de descenso. Y ya te dejo, Luisfer, que creo que tenemos unos invitados de lujo hoy que nos acompañan para analizar a este entrenador. Sí, ya has anunciado que tenemos invitados de lujo en nuestro podcast de Táctica y Sistemas. Ellos son delanteros que han estado jugando bajo la dirección de Bordalás. Uno es Gaizka Toquero en el Alavés. Hola, ¿qué tal, Gaizka? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Gaizka es uno de los jugadores más recordados en el Athletic Club, equipo en el que estuvo desde el 2009 hasta el 2015. Ese año llegó al Alavés, donde estuvo con Bordalás en el ascenso, que vivió el equipo vitoriano a la primera división. No eran candidatos al ascenso, pero el técnico español logró casi una quimera. Ha jugado también en el Real Zaragoza y desde hace tiempo gestiona su propia academia, la Gaizka Toquero Sports Academy. Y también está con nosotros Jorge Molina. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas, muy bien. Hombre, es un placer para nosotros tenerlo. Un hombre con una larga y exitosa carrera por casi todas las categorías del fútbol profesional. Elche, Real Betis, Granada y Getafe, club en el que estuvo bajo las órdenes de José Bordalás. En total, más de 650 partidos como jugador
y ahora también entrenador. Y mi nombre, para cerrar ya esta mesa, porque ya nos estamos todos acomodando para hablar de Bordalás, mi nombre es Luis Fernando Restrepo. Bueno, comienzo por ustedes, que lo vieron y que lo sintieron y que los formaron. Bordalás es un hombre práctico, un hombre que sabe que el resultado pues prima. Y comienzo con Gaisca, pero se puede decir o se puede resumir tan solo en Bordalás en estos conceptos, un fútbol práctico y de resultado, o también, pues como muchos dicen, o como muchos tratan de dejarlo al lado, es un hombre que se fija mucho en la generación de juego, Gaisca. Bueno, al final creo, como bien has dicho tú, que Bordalás sobre todo lo que consigue son resultados, ¿no? Que al final es lo que se le pide a un entrenador. Luego, obviamente, pues la forma de juego de cada uno de los equipos y de cada uno de los entrenadores es totalmente diferente. Yo creo que Bordalás lo que hace es sacar el 100% de cada uno de los jugadores. La verdad que juega, todo jugador sabe cómo juega y para mí una de las claves es esa, que al final cuando sales a un campo sepas lo que tienes que hacer. Creo que todos los jugadores del míster cuando salen al campo saben cuál es su función, cuál es su labor, cuál es el estilo de juego que quiere el entrenador, y eso la verdad que te simplifica muchísimo las cosas como jugador. Entonces, bueno, al tener las cosas tan claras y luego obviamente algo innegociable en él es la intensidad, que también la gente equivoca la intensidad con cosas que no están permitidas en el fútbol. Para mí el míster Bordalás lo que hace es intentar meter muchísima intensidad a los partidos. Eso no quiere decir de que vaya fuera de las normas, ni que fuera, para eso hay un árbitro y unos colegiados que tienen que dirigir el partido, y la verdad que gracias a eso creo que Bordalás ha sacado rendimiento, como bien has dicho tú, en todos los equipos en el que ha estado. Nosotros en el Alavés no éramos candidatos a nada y quedamos campeones. Y en parte, obviamente los jugadores, pero en parte también fue por el míster y por el cuerpo técnico. Bueno, yo le voy a preguntar a Jorge y después le agradecería a mis colegas y compañeros, a Héctor y Álvaro, también para que participen, enunciando preguntas a los invitados que tenemos. Jorge, entonces, según lo que nos dice Gaisca, es más que el aficionado y sobre todo los aficionados de los equipos rivales no están preparados para asumir el juego de Bordalás. No, lo que pasa, es verdad que lo que estaba comentando Gaizka, a veces se lleva a la confusión pues bueno, el entender que la intensidad en los partidos, el ser un equipo porque él quiere que el equipo siempre esté muy cerquita, que sea un conjunto férreo, se equivoca después con otras cosas, ¿no? Con las cosas que se hablan, con la fama que tiene. Pero yo creo que no. Lo que pasa es que al final es verdad que jugar contra los equipos de Bordalás es muy difícil por eso, porque al final un equipo que está junto, un equipo que es intenso, que está muy encima de ti, al final siempre resulta incómodo. Entonces, por ahí después, y como él suele decir muchas veces, ¿no? Al final siempre las quejas vienen cuando no ganan. Cuando no ganan al equipo de Bordalás es cuando vienen las quejas de todo tipo. Pero cuando ganan sí que no pasa nada y está todo fenomenal. Sí, y antes de entrar con mis colegas, ¿cómo los prepara? Es decir, cuando están en el vestuario, Jorge, comienzo contigo y después con Gaisca, ¿qué les dice a él? Bueno, vamos a salir a la cancha a hacer algo que a nadie le va a gustar y ustedes se van a tener que aguantar eso, o cómo los va metiendo en ese mundo Bordalás para que ustedes también sigan con esa filosofía. Yo creo que una de las grandes virtudes que tiene Bordalás también es conforme prepara el partido y conforme te convence de lo que quiere y de que tengas muy claro lo que tienes que hacer en el campo, como decía Gaizka. Pero después es un entrenador que durante toda la semana le gusta mucho hablar en el vestuario antes de empezar a entrenar, habla mucho contigo y ya te va preparando durante toda la semana para lo que va a ser el partido. Entonces, una de las grandes virtudes de Bordalás creo que es el convencer al jugador de lo que quiere y de que todo el equipo vaya uno. Gaizka, ¿tienes alguna anécdota, si algún insider de esos que nos puedas contar en algún vestuario que les haya dicho algo de eso de, bueno, asúmanlo como yo juego, a mi forma, a mi estilo? Bueno, anécdotas hay muchísimas, no sabría por dónde empezar, pero al final él siempre hace hincapié a la intensidad, muchísimo, porque para él tiene claro que sus equipos, por ejemplo, nosotros que no éramos, y tienes que competir contra equipos que entre comillas, tienen jugadores de más calidad que
que tú, pues, por ejemplo, cuando te enfrentas a un Atlético de Madrid, a un Real Madrid, a un Barcelona, o le superas en la intensidad o al final no tienes nada que hacer, ¿no? Entonces él tiene muy claro eso, pero la intensidad vista como bien, como dice Jorge, ¿no? Al final equipo junto, equipo que incómodo, que no deja jugar al rival, que presiona en campo contrario, y para nada estoy de acuerdo en que los equipos de Bordalás son defensivos, como mucha gente dice. El equipo de Bordalás genera muchísima presión en campo contrario, en bloque alto, pone muchísimos centros, llega a portería. Lo que pasa que sí que es cierto que desde un punto de vista práctico, pero también lo hacía yo en el Atleti de Bilbao. Nosotros en el Atleti, con jugadores como Fernando Llorente, como Aduriz, lo que queríamos era intentar llevar el balón lo antes posible al área rival y generar lo antes posible, sin muchos toques, pues peligro del rival, ¿no? Entonces, Bordalás, eso es innegociable para él, no solo en el Deportivo Alavés, en el Getafe, en el Valencia, en todos, y cuando eso no ocurre, bueno, las enganchadas los cabreos que se coge son increíbles, o sea, de pegarle codazos a las pizarras, de lo que sea, bueno, o sea, te prepara una, bueno, Jorge también nos puede decir, entonces, bueno, si te pueden salir mejor o peor las cosas, pero la intensidad es innegociable y cuando ve que eso no ocurre, bueno, la verdad que las calenturas que se coge son increíbles. Bueno, yo quería preguntar, ya que ha respondido Gaisca, le pregunto a él directamente. Yo estoy de acuerdo con vosotros. No creo que Bordalás sea un técnico defensivo porque el mapa de calor de la presión de los equipos de Bordalás demuestra lo contrario. Pero estáis aludiendo al término intensidad y yo no creo que ningún entrenador del mundo le pida a su equipo que no sea intenso. ¿Qué tiene Bordalás? Sería mi pregunta, para convenceros de verdad de que hay que jugar con intensidad. ¿Qué hacéis en pretemporada? ¿Cómo trabajáis lo físico, lo mental? Quiero decir, porque todos los entrenadores al final piden intensidad, pero ¿por qué con Bordalás hay más intensidad? Bueno, yo creo que Bordalás también es un poco listo, no listo, pero él sabe qué perfil de jugadores quiere firmar. Eso de entrada. Entonces, si ya tienes un perfil de jugadores que van a esa guerra y que se apuntan a esa guerra, luego es más fácil el poder contagiar a esos que igual no están acostumbrados a esa guerra, pero que no les queda otra que adaptarse, ¿no? Entonces yo siempre a Bordalás dentro de obviamente la labor de la dirección deportiva siempre dejaría a Bordalás pues tener manos en esos fichajes porque él no va a cambiar su forma de jugar y su forma de ver el fútbol. Es como el Cholo Simeone, a mí me recuerda un poco, ¿no? A los equipos del Cholo, ¿no? Los equipos del Cholo ya sabemos cómo van a ser. Da igual que traigas a Sorloth o a Julián Álvarez o lo que sea, la presión, la intensidad, todo es innegociable. Entonces ese perfil de Rodrigo de Paul, de Marcos Llorente, de todo ese tipo de perfiles, pues va muy acorde al estilo del Cholo. Pues obviamente, pues un Jorge Molina en el Getafe, un Gaisca Toquero, cosas, gente con intensidad. Si luego viene gente joven, donde esos veteranos están demostrando de que la intensidad es innegociable, de que el entrenador es lo que pide, y los veteranos, que son los primeros que se pegan con cualquiera, si tú eres joven y vienes a ese equipo, no te queda otra que adaptarte y entrenar y hacer lo mismo que hacen los veteranos. Y los entrenamientos eran duros, entonces, ¿no? Imagino, las pretemporadas os pondría a tope. Sí, muy duros y muchísima intensidad, así que igual no se van mucho en el tiempo, pero todos los ejercicios son cortos y de muchísima intensidad. Mucho gimnasio, también se le da importancia al tema del gimnasio para que los jugadores pues lleguen bien, y al final yo siempre digo, y bueno, lo dice mucha gente, ¿no?, que el talento, si no le igualas la intensidad, es muy difícil que ganes a la gente que está trabajando, ¿no? Al final esto es un deporte de equipo y al final la intensidad y el equipo, lo que es el equipo, como decía Jorge, el tener un equipo compacto, desagradable, que van todos a una. Tú como el equipo de mayor categoría, como pasa en las eliminatorias de Copa del Rey y todo eso, no esté a tu misma intensidad, lo lógico es que le ganes. Porque a mí, hablando de intensidad de entrenamiento, tema báscula, es verdad que cuida mucho José Bordalás el tema del peso, hay que pesarse todos los días, ¿hay que pasar por ello todos los días o no? Sí, eso es innegociable también, como la intensidad. O sea, el peso es todos los días vas a su despacho, pasas en fila, como en el colegio, uno por uno, y ahí está, le saluda, le da los buenos días y ahí está Javi, el preparador físico, al lado de la báscula para controlar el peso y bueno, es verdad que en eso sí que es muy exigente. Y yo tengo una anécdota porque cuando él viene en el Getafe, viene a los 8 partidos de empezar la liga, empezamos
y yo estaba pesando un peso que es el que me había dicho el doctor. Y claro, llegó Bordalás, yo a Bordalás lo tuve en el 2010 en el Elche, ya. Entonces, claro, cuando llegó, me pesó y me dijo, no, o sea, tú tienes que estar en el mismo peso que estuviste conmigo en el Elche. Lo miró Javi en el ordenador, el peso que yo estaba en el Elche, 10 años antes, y, y me dijo, tienes que estar en esto. Y me tocó bajar, y eso que estaba bien de pliegues y demás, pero me tocó bajar al peso que estaba en Elche. Pero es verdad que después lo agradeces. Después lo agradeces porque aparte que físicamente es verdad que prepara muy bien a los equipos, después esa intensidad, si tú no estás bien físicamente, evidentemente no la puedes sostener en el partido. Entonces es verdad que después en los partidos, él decía, hay que sufrir los entrenamientos para después disfrutar de los partidos. Y es verdad que después en los partidos físicamente, normalmente te veías superior. ¿Se acuerda Jorge este partido con el Ajax, ese 2-0 en el Coliseum? Yo estaba en la grada de prensa y fue curioso porque el Ajax venía, el año anterior no sé si recordáis, había eliminado al Real Madrid, venía con mucha fama de equipo y claro, ibas viendo cómo transcurría el partido, la intensidad del Getafe, que yo creo que la palabra fue devoró al Ajax, esa presión, ese modelo de juego de ir arriba. Sí. Veías a los periodistas del Ajax, incluso veías en la grada donde estaba el presidente, Overmars, Van der Sar, y yo creo que estaban como sorprendidos, ¿no? De esa intensidad, Jorge, con la que jugabais ese partido. También la afición apretó, pero como 1-0, 2-0, el equipo era muy, muy agresivo. Y claro, cuando terminó el partido se miraban los periodistas como diciendo, ¿dónde hemos venido? O sea, no nos esperábamos esto, esta intensidad, un equipo tan agresivo, en el buen sentido de la palabra, de ir arriba. Yo creo que ese partido, Jorge, no sé si estás de acuerdo, refleja el 100% del Getafe de Bordalás en ese momento. Sí, es verdad que nosotros cuando nos tocó el Ajax no nos desagradó. O sea, evidentemente es un histórico y nos encantó, pero después como filosofía de fútbol es verdad que a nosotros nos venía bien, porque nosotros los equipos que querían salir desde atrás con el balón jugado sí o sí, pues bueno, favorecía un poquito lo que buscábamos nosotros, que esa presión alta, el robar y hacer daño. Y bueno, cuando nos tocó el Ajax, sabiendo la dificultad, evidentemente, porque el año anterior, como decías tú, vamos, no se clasificó para la final de Champions de milagro, el partido con el Tottenham que le remontó en los últimos minutos y demás, con un equipazo, pero sabíamos que podíamos hacerle daño, que si éramos el equipo que veníamos siendo, de apretar y de ir juntos, de ser agresivos, podíamos hacerles daño. Y de hecho se lo hicimos en el partido de ida y en el partido de vuelta, aunque perdimos 2-1, pero tuvimos más ocasiones que en el partido de ida incluso. Tuvimos, creo que fueron 2 palos, 2 o 3 ocasiones bastante claras. Entonces creo que al final pasamos la eliminatoria de una forma totalmente merecida. Yo quisiera preguntarles precisamente, a ver, uno externamente puede creer entonces que Bordalás es un hombre serio, ríspido, muy seco, que le exige mucho a los jugadores para que pues plasmen esa filosofía o esa forma de ser en el terreno de juego. Si es así, comienzo con Gaisca y después voy contigo, Jorge, o es un hombre completamente diferente y ya en el banquillo se transforma. Es completamente diferente. Es, como dice también antes Jorge, muy de estar hablando contigo, de hacer chistes, de hacer bromas, también de poner motes a los jugadores. La verdad que ¿Cómo te llamaba a ti? ¿Cómo te llamaba? No, a mí me llama Toquero, pero o sea, no todos, pero a mí una vez me acuerdo que me dijo que me giraba como una carreta, me acuerdo. Es que en una acción que perdía el balón o no sé qué, me decía, madre mía, aquí fíjate en el vídeo, te has girado como una carreta. O sea, que era todo, y sabías que no te lo decía mal, todo lo contrario, pues para romper un poco el hielo, si habían salido malas cosas o lo que sea. Y la verdad que un hombre muy agradable, que los días se te hacen muy cortos, con muchas bromas, muchos chistes, y obviamente sabe elegir el momento, o sea, y sabe con quién hacerlo. Pues igual hace más chistes con el que está jugando habitualmente que con el que no está jugando, que igual no está por la labor de escuchar esos chistes, ¿no? Pero la verdad que sí que es un hombre muy risueño, con mucha alegría y que bueno, que te hace agradable un poco el año, que también hay veces que los años son complicados y bueno, tener gente alegre a tu alrededor pues siempre ayuda. Jorge, ¿te llamaba de alguna forma también a ti o no? Seguramente, yo no sé cómo me llamaba, pero seguramente me llamaba de alguna forma.
No, es verdad que solía poner motes y la verdad que muy graciosos. No, como te decía antes, es verdad que Bordalás todos los días solía hablar antes de empezar el entreno un rato, pero tenía esa capacidad de saber llegar al jugador y esas charlas pues a veces se hacían un poquito largas y a lo mejor cuando él veía que alguno ya se estaba un poco durmiendo de más, pues sabía tirar pues de esos chistes o de meterse con uno ahí en el vestuario, de soltar una gracia y entonces hacía que la gente pabilase, se riese un poco y se centrase otra vez en lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces es verdad que dentro de la seriedad que parece, desde las ruedas de prensa además, es verdad que es muy gracioso y bueno, y ya en el vestuario, pues, si te vas a comer con él, te digo yo que la comida te muere de la risa. Sí, no, yo tenía una pregunta. Vosotros sabéis jugar, se habla mucho de Bordalás, sistema de juego, que por ejemplo en nuestra última clase que publicamos, él desmitificó un poco eso de, vale, jugaba 4-4-2 en el Getafe, pero luego en el Valencia, por ejemplo, cambió. Vosotros habéis sido delanteros dentro de ese 4-4-2. Me gustaría, si te parece, Gaizka, empiezas tú. Ese papel que jugabais los delanteros, porque suele jugar, si no me equivoco, con un punta con un poco más de movilidad y otro un poco más de fijador de central. Creo que puede ser cómo juega él. Y dentro de ese balance, ¿qué papel cumplíais vosotros? ¿Qué os pedían en cada partido? No sé si cambiaba o siempre cumplíais el mismo rol dentro de ese dibujo. Sí, más o menos yo jugaba normalmente con Juli, que era un jugador de más movilidad, y luego si no, jugaba con Barreiro, que ahí el jugador con más movilidad sería yo en ese caso, y Manu Barreiro más delantero centro. Entonces al final siempre más o menos pedía lo mismo. Al delantero es intentar llevar la presión contraria, que no den vuelta, sobre todo intentar orientar la presión hacia un lado, y una vez que ya ese delantero consigue orientar esa presión, pues como ha dicho Jorge, ¿no? Al tener un equipo corto donde prácticamente vas a pares, y luego ya pues intentar robar lo más cerca del área posible y con una intensidad muy muy alta. O sea, nada de llegar y hacer sombrita, eso por ejemplo le ponía cardíaco. O sea, si vas, y si tienes que hacer pasarte de largo, te pasas, pero eso de ir y quedarte a un metrito solo porque te han dicho que tienes que ir a apretar, no, si aprietas. Y si te lo has llevado por delante, pues te lo has llevado por delante, pero al final eso es la intensidad, ¿no? Bien entendida. Yo creo que eso a mí no me lo ha enseñado Bordalás, me lo ha enseñado también Joaquín Caparrós, otros entrenadores, de que si vas de verdad. Eso de quedarte a 1,5 metros no sirve para nada, ¿no? Entonces, bueno, al delantero sobre todo orientar esa presión, que era el primero que empieza la presión, y luego todos, si el delantero va, todo el equipo va. Yo me acuerdo que tanto con Ernesto, con Caparrós y con Bordalás, que ha sido un poco mi estilo de juego, yo cuando iba a la presión, yo sabía que todo el equipo venía detrás. Y para un delantero eso es importantísimo, porque sabes que tu esfuerzo, tus compañeros lo siguen. Entonces tú tienes que elegir en el momento cuándo orientar la presión, y cuando tú eliges, todo el equipo va contigo. Y aparte de todo eso, ¿cómo había después? Acabáis, entiendo, reventar los partidos, ¿no? O sea, ese trabajo físico y luego tener también el momento de lucidez con balón, también hacer lo que te pide el entrenador, lo que te pide José. Sí, pero lo bueno también, o por lo menos a mí me gustaba mucho como delantero, es verdad que te exigía una presión, eras el que iniciabas esa presión. Después muchas veces si te superaban, él ponía mucho énfasis también en que uno de los dos puntas tenía que bajar con el pivote contrario normalmente. No quería que se quedase descolgado nadie. Entonces es verdad que la exigencia física era importante. Pero después también tenías otra ventaja, es que tú apretabas muy arriba, o sea, ibas a apretar muy arriba. Entonces, en caso de robar, estabas más cerca de la portería. De eso tenía ventaja. Normalmente estabas más cerca de la portería y si roba, normalmente el equipo contrario suele estar un poco más descolocado, porque está con salida de balón y no está tan junto. Entonces eso te facilitaba también, si hacías bien la presión, el poder robar y el poder tener oportunidades enseguida con pocos toques porque estaba cerca de la portería. Sí, yo quería haceros una pregunta a los dos, Gaizka, Jorge. Empiezo por ti si quieres, Jorge, que tiene que ver con la practicidad de Bordalás, porque, por ejemplo, me refiero ahora a la temporada 24-25, esta en la que estamos. El Getafe empezó la campaña sin delantero, Mayoral estaba lesionado, no hubo inversión en esa zona del campo y consiguió sacar resultados desde el principio. Es verdad que el Getafe estuvo a principios de temporada cerca de puestos de descenso, pero siempre te daba la sensación de que era mejor que los equipos que tenía por debajo, y había un dato que era muy revelador, y es que estando, pues no sé, 15º, 16º, 14º, seguía teniendo un diferencial de goles de 0.
Había marcado y encajado prácticamente los mismos goles, lo cual es muy raro cuando estás ahí abajo en la tabla o, bueno, pues peleando por ese tipo de cosas, ¿no? Por no descender. Entonces, yo creo que eso igual convierte a Bordalás en uno de esos técnicos que es una bendición para la liga porque es distinto, incluso estando ahí abajo consigue que los partidos se jueguen a lo que él quiere, que el partido se juegue un poco en sus términos. Y mi pregunta iba relacionada con eso. Si trabajáis o trabajabais específicamente escenarios de partido, como por ejemplo mantener el 0-0, si variabais un poco dependiendo de lo que quisierais, pues por ejemplo obtener un punto o defendíais más abajo cuando tocaba, si tenía esa variedad Bordalás. No, o sea, yo creo que salir a empatar, al final tú no sales a empatar nunca, intentas salir a ganar. Sí que es verdad que a lo mejor dependiendo del rival, pues adaptar un poquito la presión de un poquito más arriba o a lo mejor lo retrasaba un poquito porque al final no te convenía. A lo mejor con presión al Barça, al Madrid, te vas arriba, pues posiblemente te pueden hacer más daño. Aunque también ha habido partidos que nosotros en el Getafe hemos ido a apretarle arriba totalmente. Al Barça, el año que estuvimos a punto de entrar en Champions, fuimos a apretarle arriba, como decía Gaizka antes, casi a pares. O sea, imagínate con Messi, con los jugadores que tiene el Barça, que parece una locura, pero hicimos un partido que nos anularon un gol nada más empezar, para 0-1, tuvimos alguna ocasión, es verdad que al final perdimos, pero que en eso es un entrenador muy valiente y que sabe adaptarse también un poquito a las circunstancias, pero que al final intenta salir a ganar siempre. Sí, yo opino lo mismo. Yo nunca he salido con Bordalás a empatar, para nada. Y muy pocas veces hemos cambiado la forma de apretar, porque al final es una de las características, como dice Jorge, de apretar arriba y de tener ocasiones de gol prácticamente en todos los partidos. Nosotros había partidos que no nos tiraban ni a puerta, porque es que teníamos la defensa súper lejos, obviamente también el portero ahí tiene que estar un poco listo porque teníamos la línea defensiva siempre muy arriba y la verdad que era presión, robo, centro al área y éramos como una pisonadora a nuestro estilo. Pero éramos como una pisonadora y sí que es cierto que igual no se daban muchos toques o cualquier cosa, pero siempre salíamos a apretar y muy pocas veces, incluso yo solo estaba en segunda con Bordalás, pero con equipos en campos fuera de cancha que igual estaban por encima nuestro, nosotros seguíamos siendo igual, yendo a apretar arriba, porque al final era lo que nos hacía crear ocasiones, porque igual sí que nos costaba un poco salir desde atrás, pero robando éramos muy buenos. Y creábamos muchas ocasiones con facilidad. Bordalás yo creo que uno de sus pilares principales es que mejora el equipo, lo hace mejor a nivel colectivo, pero también vosotros, después de trabajar con él, estar bajo sus órdenes, trabajar ese día a día tan intenso, entrenamientos, partidos, vosotros también, que yo creo que esta sensación, no sé si lo compartís, es jugador que está con Bordalás, jugador que mejora, que sube su nota, su potencial, todas sus virtudes, os convirtió en mejor jugador, os hizo mejores jugadores a vosotros. Sí, yo a mí personalmente sí, me hizo mejor jugador, me hizo un jugador mucho más completo, me hizo un jugador mucho más competitivo. De hecho, pues bueno, yo con él en el Elche en segunda división, al final fue un poco parecido a Getafe. Vino también la jornada 8, destituyeron a Claudio Barragán y acabé Pichichi de segunda con 26 goles. Entonces me hizo mejorar mucho, me hizo que confiara mucho en mí, de autoestima, de pensar que podía hacerlo y después en el Getafe igual. Es verdad que si tú eres un jugador receptivo, es verdad que Bordalás se fija también mucho en otros deportes, te haces comparativas viendo otros deportes, lo relacionas con el fútbol. Y al final siempre te va tirando consejos. Te va dando consejos en las charlas estas que comentábamos antes, te va tirando cositas por ahí. Si tú eres receptivo y tú vas cogiendo esos consejos, te digo yo que te hace mejor jugador 100%, seguro. Y ya para ir cerrando esta charla tan amena con Jorge, con Gaizka, en este mundo Bordalás, que nos hemos metido adentro del mundo Bordalás, sobre todo en el vestuario, en la forma de juego, yo quiero hacerle esta pregunta a los dos. He escuchado y uno mirando, uno puede hacer unos comparativos de José Bordalás con incluso José Mourinho. ¿Cómo lo califican ustedes? Comienzo con Gaizka. Puede haber una comparación con Mourinho. El problema de esta sociedad es que ponemos etiquetas a la gente y ya es imposible salirte de una etiqueta. Pues como yo era un jugador que no tenía calidad y que no valía y que solo corría. Bueno, pues tantos años en primera división solo corriendo, pues no creo que sea.
¿no? Pero bueno, la etiqueta es esa y es difícil de cambiar. Yo creo que todos los jugadores de primera división que han estado 5, 6, 7, 8 años, calidad tienen. Entonces, si tú a lo que decíamos, a lo que decía Jorge, ¿no? Si tú a una persona con calidad, que igual le falta la intensidad que tiene un jugador de tercera división, encima se la inculcas, pues le vas a hacer mejor jugador y va a ser mejor equipo, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los problemas de Bordalás son las etiquetas que ya tiene, que es muy difícil que se las quite, por no decir imposible. No sé si se iría a otro país, en España no se las va a quitar, y ese es el problema. No a mí me puede gustar igual el fútbol como la etiqueta de Guardiola, como la etiqueta de Luis Enrique, como la de Mourinho, o la de Setién, ¿no? Sabemos, pues la de Setién ya tiene una etiqueta. Paco Gémez tiene otra etiqueta. Bordalás tiene otra etiqueta. Y es fútbol. Y lo que pide la gente son resultados, y lo que pedimos los jugadores es que te mejore y que te lleve a tu máximo, que es un poco lo que hace Bordalás. Entonces, bueno, yo creo que es igual de lícito el fútbol de Setién como el fútbol de Bordalás, o como el fútbol de Marcelino, o el de Ernesto Valverde, ¿no? Al final lo importante para un jugador es que te saque el máximo. Yo he estado con Marcelo Bielsa, que también te lleva al máximo, y es otro estilo de juego totalmente diferente. Pero al final lo que te hacen es exprimirte, hacerte mejor jugador, y los jugadores es lo que queremos. Ahora mismo, bueno, prácticamente la totalidad de los equipos presionan tras pérdida, pero hace unos años esa presión tras pérdida no era tan común. Pero antes es verdad que quizá muchos equipos esa presión tras pérdida no se les realizaba, sino que a lo mejor se replegaban, se juntaban un poquito más y los esperaban de atrás. Y eso es una cosa que Bordalás lleva exigiendo desde, pues bueno, yo por lo menos desde que lo he tenido en 2010 en el Elche, lo tuve y ya exigía esa presión tras pérdida, ese ser agresivo. Entonces, como te decía, al final creo que en ciertas cosas incluso se adelanta. Él siempre te decía, ya veréis de aquí unos años como el fútbol va a ser mucho más físico, se va a exigir, al final el futbolista tiene que ser atleta. Y de hecho ahora mismo el futbolista es que tiene que ser atleta, porque cada vez que vemos que físicamente tienes que estar mejor, porque al final, como decía antes Gaizka, el talento solo, la calidad, no te sirve si no estás bien físicamente y si no puedes competir. Entonces, tiene ciertas cosas que él intenta fijarse, como te decía, en otros deportes, y intenta anticipar y te intenta aconsejar también. Extraordinaria la charla. Muchísimas gracias, Héctor. Álvaro, ¿algo más para cerrar? Una nada más, por mi parte. Igual es un archivo clasificado de estos que no pueden salir a la luz, pero quiero saber cuántos kilos tuvo que perder Jorge Molina a mitad de temporada. O sea, eso es una duda que no me puedo llevar hoy de aquí. Sí, no pasa nada. O sea, tuve que perder, no, tampoco, evidentemente, estaba dentro de los parámetros que me había marcado el doctor. O sea, estaba bien de pie. Lo que pasa que él quería que bajara a lo que estaba. Entonces tuve que bajar casi 3 kilos, 2,5 kilos, podríamos decir, para el peso ideal. Yo solo decir, firmo debajo lo que ha dicho Gaizka, lo que ha comentado de las etiquetas. El fútbol es verdad que es un deporte en el que sobre todo los periodistas etiquetamos mucho y los aficionados llevamos ese mensaje a los aficionados, pero solo hay que ir a preguntar a la gente del Getafe, el Alavés, todos los equipos del Valencia cuando ha estado José, qué opinan de él. Y sí, una pregunta a los dos. Hace poco José Bordalás comentó que él está bien en el Getafe, pero le gustaría, digamos, un equipo con más ambición, de los llamados grandes de la liga o incluso de fuera. Yo, por ejemplo, perfil Premier le veo a José Bordalás, allí yo creo que es un auténtico ídolo. Pero poniéndonos en un supuesto, ¿qué sería capaz José Bordalás de hacer uno de estos equipos con objetivos de ganar títulos, de llegar muy lejos en competiciones europeas? Yo estoy seguro que haría un grandísimo papel. No sé si estáis de acuerdo también en esto. A ver, yo creo que lo podría hacer bien, sin duda, siempre y cuando consiga enganchar al equipo y que el equipo crea en él, porque sí que es cierto que igual cuando vas a equipos más altos los egos de los jugadores puede ser más alto. No quiere decir siempre que sea así. O sea, yo he tenido jugadores que han sido campeones del mundo, Fernando Llorente, Jaime Martínez, y no por eso tienen que tener un ego más alto, ¿vale? Pero sí que es cierto que yo creo que la clave de eso es que la gente crea en el estilo de José Bordalás. Si la gente cree, creo que podría hacer un buen papel en cualquier equipo al que vaya. Y sí que es cierto que un hándicap, que estoy de acuerdo contigo, de la Premier, porque el estilo le va mucho, para él es el idioma. No domina mucho el inglés y, como dice Jorge, es un hombre que te gana mucho con la palabra, con convencerte, con todo. Y creo que perder eso pues sería perder una parte importante de lo que es él, porque creo que es importante lo que transmite. Coincido plenamente con Gaizka. Al final, eso es lo que estamos comentando. Una de sus principales virtudes es
el convencerte de su forma de jugar. Entonces, si es capaz de convencer a ese equipo que haga lo que quiere él, de ir todos a una, de ser, seguro. Resultados positivos tendría seguro. Y después, en el tema de la Premier, pues igual eso, al final sería ponerse, pero es verdad que esa cercanía y ese convencerte, ese hablarte cada día, resultaría un poco más difícil, pero que al final yo creo que es una persona inteligente y al final que te sabe convencer y te sabe llegar. Entonces eso para un entrenador es fundamental. Muchísimas gracias. Extraordinaria charla acerca del mundo de José Bordalás. Este hombre adelantado según los mismos jugadores que han militado con él, polémico para otros, pero un ganador y un hombre que le ha aportado muchísimo al fútbol. Gaizka, Jorge, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Nada, muchas gracias a vosotros. Y nosotros continuamos acá en Táctica y Sistemas. Héctor, Álvaro, continuaremos en este recorrido, ¿no? Así lo haremos, efectivamente. Solo dar las gracias a los dos exfutbolistas que han sido muy buenos y también se explican muy bien. Ha sido un placer tenerles por aquí. Sí, muchas gracias a Jorge, a Gaizka por darnos a conocer también este papel de José más de vestuario, que no es tan conocido, también ese papel de gestión, de confirmar lo que nosotros vivimos cuando estuvimos con él. Es una persona muy entrañable y muy divertida y lo que decías, nos lo pasamos muy bien y ha sido un placer charlar con vosotros. Muchas gracias. Nosotros seguimos adelante aquí en Táctica y Sistemas, el podcast de Coaches Voice en español. Sigues escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Una charla espectacular de colección, esta con Gaizka Toquero y Jorge Molina, para conocer mejor a un entrenador de éxito, un entrenador enigmático como José Bordalás, para profundizar en esta táctica y saber más de la forma de juego de Bordalás. Tenemos con nosotros a nuestro experto, a Benny Hernández. Él es entrenador y profesor de MVP. ¿Qué tal, Benny? ¿Cómo vas? Hola a todos, un placer estar con vosotros y esta vez teniendo la oportunidad de hablar de José Bordalás, donde me gusta que alcemos las figuras de técnicos que están en clubes no tan top y recalcar el buen trabajo que están haciendo. Además que llegan con su propia marca, llegan con su propio estilo y ponen al mundo del fútbol a hablar de ellos. Y dentro de los conceptos de Bordalás, él dice que adapta el sistema a los jugadores, pero esto no es tan obvio, Benny, no siempre sucede así. No, claro, al final es un dilema que todos los entrenadores tenemos, de cada entrenador tiene su propia identidad y hay entrenadores que son inflexibles, es decir, que agarran cualquier club y quieren inculcar su identidad de juego, indistintamente del perfil de jugadores que dispongan en el plantel, y hay otros jugadores con una alta capacidad cognitiva donde entienden el perfil de jugadores y en base a eso adaptan su forma de jugar. Desde mi forma de entender, creo que esta es la clave. Mantener tu propia identidad, pero ser consciente de si el grupo de jugadores que dispones dentro del plantel va a estar capacitado o no para poder llevarla a cabo. Y es entonces cuando no dispones de esos recursos, tienes que entender las diferentes características de cada uno de tus jugadores para encontrar un punto en común que ambas partes, es decir, jugador y entrenador, salgan beneficiados. Allí entonces también, Benny, es fundamental. Primero, un scouting que se adapte muy bien al estilo Bordalás y que le traiga todo lo que él quiera y también que los jugadores sepan dónde van y con quién van a entrenar, ¿no? Correcto, sí. Al final, actualmente, en la época en que nos encontramos, la parte de scouting es esencial y saber tanto por parte del jugador si X club me quiere, cuál es la identidad del club y sobre todo del entrenador, a ver si voy a tener cabida en la idea de juego que quiere ejecutar el entrenador. Y lo mismo por parte del entrenador, cuando quiere, sobre todo los entrenadores, perdón, que agarran equipos a mitad de plantilla, muchos no acaban de funcionar porque quizá la idea de juego que tienes como entrenador no va a poder encajar con el perfil de jugadores del equipo que vas a agarrar. Y además, Luis, me gustaría hacer un aporte, perdón que te he interrumpido. Sí, no, dale, adelante. No solo el perfil de jugadores también, sino la propia identidad que tenga el club. Por ejemplo, un club como el Fútbol Club Barcelona siempre va a tener la misma identidad de juego y no todos los jugadores ni tampoco todos los entrenadores
van a tener esa versatilidad para poder tener cabida en estos clubes con una identidad ya marcada históricamente. Nos gustaría que nos dieras, Benny, desde tu punto de vista táctico, y ya que veo que estás tomando las fichitas ahí de la pizarra, no te puedes resistir, danos 3 claves tácticas sobre José Bordalás. Si tuvieras que elegir, ¿con qué te quedarías? Al final, para poner a la audiencia en contexto, nos vamos a focalizar en esta última etapa de Bordalás en el Getafe, ya que como hemos ido escuchando a Gaizka y a Jorge, su forma de jugar también ha ido variando en función del perfil de jugadores, siempre manteniendo cierta identidad. Pero sobre todo destacaría de este Getafe, que es el que nos encontramos actualmente, 3 puntos claves, 2 defensivos y 1 ofensivo. El primero a destacar es la defensa en bloque bajo. Al final, sí que, como bien hemos escuchado, cada uno está etiquetado de cierta forma y José Bordalás, que no es así, e intentaremos explicarlo, está catalogado como un entrenador más de características defensivas. Aquí me gustaría destacar, como os he dicho anteriormente, la defensa en bloque bajo, ya que el Getafe es un equipo muy compacto, donde la distancia, tanto a nivel interlineal como intralineal de sus intervalos, es muy reducida y cuesta mucho marcarle goles. Es decir, es todo un bloque donde viaja junto, tanto a nivel ofensivo, pero sobre todo a nivel defensivo, como luego ahondaremos un poquito más. Y una estadística que destaca este buen hacer, sobre todo en bloque bajo, es que recibe 0,8 goles por partidos. Antes creo que hacía mención Álvaro, donde al principio de temporada tenía una diferencia de +0, aun estando en posiciones defensivas, en posiciones cerca del descenso, y esto habla de su buen hacer a nivel defensivo, sobre todo cuando tiene que sufrir cerca de su propia área. Podríamos decir entonces, Benny, que es un sistema práctico, practicidad. Puede ser uno de los pilares fundamentales de Bordalás. Sí, es práctico a la hora de defender, ya que a diferencia de otros equipos que utilizan otro tipo de organizaciones estructurales, aunque ahora se está poniendo más de moda como se hizo en antaño, a través de una organización estructural, sobre todo en los momentos de defensa de la zona de finalización y ataque 3/4, a través de un 4-4-2 más la figura del portero, el equipo está muy compacto, sabe muy bien las zonas que tiene que priorizar defender, hacia dónde orientar al rival cuando está cerca de su propia área y se hace muy fuertes en la defensa de la zona de finalización, donde tiende a tener centrales con una alta envergadura que, gracias a liberar los carriles laterales y a incentivar al equipo rival a que realicen centros, a la figura del portero y los 2 centrales en el juego aéreo son brillantes. Benny, pero hemos hablado de el Bordalás defensivo, pero ¿cómo es el Bordalás ofensivo? Ya hablábamos incluso con Gaizka y nos decía que no, hay una filosofía, una estructura y un objetivo muy claro con Bordalás en esta fase. Sí, al final rescataré la palabra que te has dicho de practicidad, donde es un técnico donde sabe los recursos que dispone y sobre todo en este Getafe está siendo muy práctico a la hora de ejecutar el juego, donde es un juego muy directo, donde se salta, podríamos decirlo así, los momentos estos de elaboración y busca plantarse lo más rápido posible en el área rival a través de un juego directo y una posterior prolongación, que aquí me gustaría resaltar diferentes factores como la red de caída, donde el que disputa está acompañado de jugadores para ganar esta segunda jugada y tiende a orientar ese juego a carriles laterales para posteriormente cargar el área. Siempre ha tenido jugadores de una gran envergadura, como podría ser Jorge Molina, en la actualidad Uche, Borja Mayoral, jugadores que tienen un gran juego aéreo y una estadística que destaca esta practicidad a la hora de elaborar el juego ofensivo es que más de los pases que suelen realizar sus equipos tiene una distancia superior a los 20 metros, que esto es una distancia muy alta de pase y nos indica esta tendencia a jugar directo y a ser muy práctico en ello. Increíble, increíble, extraordinario este análisis táctico, además de este mundo Bordalás en este programa, que vuelvo y lo reitero, es de colección porque nos hemos metido y hemos auscultado todos estos perfiles de un entrenador
que además de ser práctico y moderno y haber llevado al Getafe a practicar un fútbol no clásico en la Liga Española, lo ha llevado a conseguir puntos y actuaciones no solamente locales, sino internacionales también destacadas. Un hombre que tiene un futuro amplio, no solamente en la Liga Española, sino también en Europa. Como lo decía Héctor en algún momento en este programa, en la Premier League encajaría como el que más. Y así nos vamos despidiendo con este cántico de la afición del Getafe. José Bordalás, nuestro invitado hoy en Táctica y Sistemas, en The Coach's Voice en español. Luis Fernando Restrepo les dice hasta la próxima. Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice.